Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, a Diario de Cuba, este programa semanal en el que hoy nos vamos a centrar en las próximas elecciones en México, en Argentina y el impacto de estas y de sus resultados en las relaciones de esos países con Cuba. En México, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador está entrando en su recta final, no puede postularse nuevamente en estas elecciones de 2024 y esto ha destapado apariciones de distintos políticos con todas sus aspiraciones, ¿no? Xochitl Gálvez, de Frente Amplio por México, será la candidata de la oposición que va a plantar cara a la heredera de Andrés Manuel López Obrador del partido Movimiento de Regeneración Nacional. Para hablar del tema, hoy me acompaña Rubén Cortés. Gracias por su tiempo, periodista, escritor, es columnista en medios y comentarista de radio y de televisión en México. Fue director general editorial de los diarios La Razón y Contrarréplica. También nos acompaña Gabriel Salvia, presidente y director general de CADA, que defiende los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional. Gracias por su tiempo y quiero empezar ya hablando directamente de México con Rubén. Quiero hablar del clima electoral en el país, qué se dice, qué se respira, cuáles son los pronósticos. Bueno, el clima electoral terminó de redondearse anoche cuando la encuesta que hizo el presidente, no nos engañemos, no juguemos con las palabras, esto es México, y el presidente hizo una encuesta por inspiración divina, decidió que fuese su sucesora, la candidata de su partido, su candidata, Claudia Sheinbaum, que es una académica metida a la política y que era la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Era esperado que iba a ganar esta mujer, iba a ser el dedazo del presidente. Con eso se redondeó, ya está la candidata del presidente. Esta va a ser una pelea, una competencia entre mujeres por primera vez en México, algo histórico, porque por la oposición una semana antes había sido designada Xochitl Gálvez, una política de origen indígena, una política liberal, sin partido exactamente, aunque ha ido trascendiendo la política con el partido de la derecha, el PAN, pero lo primero que dijo aquí en el Ángel de la Independencia, lugar donde se cita todo, pues sí, hay una banda musical, el fútbol, todo eso, ya todas las ciudades tenemos eso. Y entonces dijo que es daltónica políticamente, o sea, dice que no tiene colores, que su color es México. Xochitl Gálvez es una política populista. Estos partidos, estos políticos nuevos que creen que distanciándose de la política tienen arraigo entre la gente, lo cual es un error porque la política es la que manda en los sistemas democráticos, incluso en los sistemas no democráticos. Sin política no hay nada. Es un error decir yo soy apolítico, es un error decir la política no me interesa, la política no sirve. La política sirve e interesa porque nos pusimos cubrebocas en la pandemia porque los políticos lo decidieron, todo lo que hacemos lo deciden los políticos. Así que, bueno, Xochitl hizo eso es lo que mandan los cánones actuales, como Milei en Argentina, como todos, muchos, la mayoría en todo caso. Bueno, ese es el clima electoral, la oposición estaba muerta hasta que el 12 de junio Xochitl Gálvez había pedido una audiencia con el presidente, un derecho de réplica. El presidente le cerró las puertas del Palacio Nacional. Una política como ella, viva, vivaz, simpática, dicharachera, se plantó allí delante de la puerta, armó un show y eso, como por arte de magia, creó una candidata en la oposición en México que estaba en el suelo. Entonces, de pronto sí hay un clima muy optimista entre la oposición, los tres partidos principales de la oposición, PRI, PAN y PRD, derecha, centro e izquierda, se unieron, la ungieron como candidata rapidísimo, se agarraron de ese clavo ardiente. Y de pronto hay ese clima optimista entre la oposición. Si me da tiempo, después explicaría ese optimismo, si está fundamentado, si no está fundamentado, cómo están las condiciones en México. México ha cambiado mucho en los últimos 5 años. El deterioro electoral, el deterioro institucional es notabilísimo.
manda un solo hombre, los medios tradicionales repiten lo que dice el presidente todos los días, los periódicos publican en las portadas casi lo que dictan de Palacio Nacional. ¿Es otro México? Si fuera 2018, la oposición estaría muy bien ese optimismo. Yo creo que no, yo creo que es diferente a Dice, ¿no? 2018. Gabriel, lo mismo, clima electoral en Argentina, ¿cuál es un poco lo que se respira, lo que se dice, la opinión popular? Lo que se dice es muchísimo, realmente generó una gran sorpresa el resultado de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, que creo que es un proceso electoral que solamente tenemos en Argentina, donde en la elección que cuenta, que es la primera vuelta del 22 de octubre, ahí habrá que ver si mucha gente repite el voto, habrá que ver los que votaron a otros candidatos, si cambian el voto, y sobre todo habrá que ver cómo votará un mínimo un 10% del electorado que no votó en las primarias, ¿no? Hay encuestas, por supuesto, pero después las encuestas tienen yerros. La verdad que para mí siempre es difícil, pienso en mí mismo, ¿no? Que soy una persona mínimamente informada y a veces me cuesta decidir mi voto y leo mucho política, veo muchos programas de política, entonces no me quiero imaginar el resto de la gente que tiene otras prioridades como atender las cuestiones de su familia, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Entonces yo creo que el escenario está abierto, ahora entramos en un proceso donde sobre todo la otra candidata opositora va definiendo su equipo, tratando de contrarrestar un poco lo que ha sido el crecimiento de Milei, especialmente en el tema económico. Sí, todos, en general, casi todos los analistas avisoran que el partido de gobierno va a perder porque está muy desgastado, la situación económica es un desastre, uno lo ve diariamente cuando va a comprar y es impresionante el tema de la inflación. Algunos analistas señalan que, bueno, que en situaciones similares, casi en el 100% de los casos, el candidato oficialista pierde las elecciones. De todas maneras, habrá que ver si un candidato podría triunfar en primera vuelta o si habrá que ir a una segunda vuelta, que sería el 19 de noviembre, y en ese caso, entre quienes será la definición. La verdad que es un escenario bastante abierto, lo que sí está claro es que se ha corrido el eje del debate desde un poco lo que ha sido la experiencia de los gobiernos, especialmente de Cristina Kirchner, de darle un rol preponderante al Estado. Yo lo llamaba como una suerte de bolivarianismo nórdico, ¿no? Porque querían los beneficios sociales de los países nórdicos con la institucionalidad democrática de Venezuela, ¿no? Entonces, algo totalmente inviable y sobre todo con una enorme corrupción, ¿no? Entonces ese modelo está agotado, la prédica de Milei ha calado en cierta población, está el discurso, llamémoslo liberal, que siempre en Argentina representaba un 10%, más allá de que si uno va para atrás en las elecciones del 2003, Menem saca una cantidad de votos, que es el que gana en primera vuelta, y después otro candidato que ahora es diputado nacional, Ricardo López Murphy, entre los dos sumaban alrededor de un 40% de los votos, o sea que siempre había un electorado alrededor del 40% que podríamos llamarlo liberal pro mercado, ¿no? En estos últimos años, bueno, con las malas políticas económicas, el crecimiento terrible de la pobreza y la indigencia ha hecho, bueno, colapsar ese modelo
digamos, del kirchnerismo, lo que algunos llaman el nacionalpopulismo, y bueno, y junto con el fracaso que tuvo el gobierno de Macri en algunos, sobre todo en lo económico, ¿no? Hace que, bueno, la gente se incline por otra alternativa que es atractiva y va de acuerdo a los tiempos que vivimos, ¿no? Esto de las redes sociales, pues una persona que no tiene partido, ¿no? Que no tiene ni siquiera, son 2 diputados de 257, no tiene ningún senador. Yo el interrogante siempre que me hago es cómo va a ser para gobernar, porque en Argentina todo lo que uno quiera cambiar, mayormente, son reformar leyes, derogar leyes, crear leyes, y eso se hace a través del Poder Legislativo, ¿no? La Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Entonces, sin apoyo de parlamentario, yo veo difícil que pueda hacer algo, ¿no? Y tampoco veo que se le cuestionen mucho ciertas propuestas que hace, ¿no? Una que es la más elemental, para ideas tan radicales, es la misma que uno le hacía a los trotskistas, ¿no? Que en su momento también tuvimos algunos outsiders trotskistas. Entonces siempre la pregunta era, bueno, ¿en qué lugar del mundo se aplican sus ideas? Y la respuesta era, en ninguno. Y en el caso de Milei uno podría decir exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, me parece en definitiva que tenemos varias cosas buenas, especialmente para el público cubano que nos escucha, es que, bueno, cumplimos 40 años de democracia, tenemos elecciones libres, transparentes, que no son cuestionadas, salvo en algunas provincias, 1 o 2 provincias con rasgos autocráticos, estados subnacionales. Hay libertad de expresión, hay un sistema plural de partidos políticos. Tenemos dificultades para nuestra gobernabilidad, pero tenemos un clima de libertades civiles y derechos políticos bastante sólido, y eso hace que también tengamos que ser sensibles a, a lugares como Cuba, que las últimas elecciones que tuvo con distintos candidatos a presidente fue hace 75 años, ¿no? Entonces nosotros desde CADAL también tratamos de contextualizar nuestra política interna con la solidaridad democrática internacional, de pensar en el derecho que tenemos nosotros ahora a elegir libremente a las autoridades y en quienes no lo tienen. Gracias, Gabriel. Volveremos con usted para seguir hablando de Argentina. Rubén, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es fiel aliado del gobierno cubano. Eso es indiscutible. ¿Qué pasaría con las relaciones entre los gobiernos de México y Cuba si tomara el poder, tomara la presidencia, la oposición en México? Cambiaría completamente la relación. Xóchitl Gálvez ha dejado claro con todas sus letras que no apoya a la dictadura cubana, está en contra de la dictadura cubana, no de ahora, de siempre, desde que fue secretaria de Desarrollo Social con Vicente Fox en el primer gobierno de la democracia en México, y en cambio con Claudia Sheinbaum, pues sería igual, la misma eyección, los mismos pagos de favores históricos que tiene este grupo político que gobierna hoy en México con Cuba, esto que empezó para ellos como un turismo revolucionario de ir a La Habana, tomarse la foto, los mojitos, todo ese asunto, y al estilo de La Habana los va grabando, les va cobrando los favores, y ahora que están en el poder ordeña esa vaca. Es una táctica muy simple, la conocemos de la dictadura cubana, estos jóvenes que llegan allá muy ilusionados y les van, esa frase cubana, les van sacando el kilo, no me acuerdo si es así, ya llevo tiempo fuera de Cuba. Entonces, sí, sería igual. Ahora, te quería explicar hace un rato, si estuviésemos en el México de 2018, con prensa libre, instituciones democráticas caminando, funcionando, creo que la pelea, la competencia electoral entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum sería otra frase cubana, una pelea de león para mono y el mono amarrado. El mono amarrado sería Claudia Sheinbaum, totalmente desangelada, sin capacidad de riposta en un debate, ha gobernado muy mal, apática, malísima. En cambio, Xóchitl Gálvez es toda frescura, dicharachera, habla
cómo le gusta a la gente que hablen los políticos o cómo le gustaría. Creo que se baja demasiado queriendo ese asunto populista que trae ella. Ya el presidente le dijo que solamente habla con groserías. Por favor, el presidente que se la pasa no dice groserías, pero sí ofende, humilla, denigra, dice las palabras más duras contra las personas, condenables. Pero sí, Xochitl se pasa un poco en este lenguaje popular, dice palabras coloquiales que se pasan un poco de coloquiales, así es ella. Pero bueno, no estamos en el México de 2018. En los últimos 5 años, te decía, ha habido un deterioro institucional tremendo. Las instituciones que fueron creadas con la democracia, con la anuencia de los presidentes de turno, ya no existen. Están totalmente ocultas, apagadas. Los medios, insisto, rápido, el asunto de los medios en México, a diferencia de casi todo el resto de América Latina, es que los empresarios de medios en México no son empresarios de México, son empresarios que tienen negocios y pusieron medios o compraron medios para entrar en el juego político. Eso hace que vivan los medios de la publicidad institucional que en México existe y es muy grande. Entonces es muy fácil que el presidente de turno, como el actual, les quitó, les cerró esa llave y les dice, por ejemplo, al dueño de periódico que tiene hospitales y que tiene, da las vituallas a las cárceles, le dice, ya no te doy las concesiones para las vituallas en las cárceles y ya no permito que hagas negocio con los hospitales. Entonces ese periódico se vende por completo, como ocurre al presidente. Eso no ocurre. Había un status quo en el que los periódicos recibían la publicidad del gobierno, pero tenían libertad para publicar. Había un rejuego, ¿no? Tampoco eran kamikazes, pero sí defendían la libertad de expresión, había portadas, había competencia entre los periódicos. Por ejemplo, cuando lo que tumbó al presidente Peña fue la Casa Blanca, una casa que un empresario le había facilitado a su esposa, a su ex esposa, y aquello fue tremendo. Los periódicos que recibían dinero de publicidad del gobierno y las televisoras, los medios tradicionales, publicaron aquello de 8 columnas sin sus teasers. Y bompeándolo, se dice bompear, creo, en la tele, constantemente, aquello destruyó al presidente. Ocurrió lo mismo con el hijo del presidente actual, con una casa en Houston. Solamente en las redes se ha dicho. Ese mismo hijo del presidente hizo un fiestón, pero un fiestón el fin de semana, a la hijastra de 17 años, pero una fiesta que ni el rey de no sé dónde, una cosa de Kuwait no se hace en esa fiesta. En las redes sociales no se dijo nada en los medios tradicionales, no se dijo nada. Los periodistas más importantes se cuidaron de tuitear el asunto. Yo me cuidé, yo no tuiteé nada, porque no tenemos alma de mártires, sabemos dónde estamos, porque el presidente ha dejado claro que con su familia no se mete nadie. Aunque su familia viva de los gobiernos, de los contratos de gobierno, como el hijo todo eso, no importa. Ya hay una autocensura. ¿Por qué? Porque sí, otra frase cubana, si sacas la pata, te la cortan. Entonces, eso funciona en México actualmente. Además, Morena tiene 22 de los 32 estados, gobierna en 22 de los 32 estados. El ejército ya controla 57 instituciones civiles. El ejército controla las principales empresas del estado. El ejército gobierna para el presidente. El presidente tiene todo bajo control. Ya te digo, los medios, las instituciones electorales, bueno, el INE, el Instituto Electoral, que le permitió ganar a este presidente, que hizo unas elecciones absolutamente limpias, ahora casi no existe. Acaba de cambiar los consejeros electorales y lo primero que hicieron fue ir a Palacio Nacional, al besamanos en Palacio Nacional, una institución autónoma, civil, ejemplo mundial de rectitud en las elecciones. Fue a rendirle pleitesía al presidente. Por eso, como no estamos en el México de 2018, por mucho optimismo que esté generando Xochitl Gálvez, creo que la maquinaria del Estado la va a aplastar en su momento.
Ya el presidente ya le dijo que le va a abrir unas carpetas de investigación, ya se las abrió desde cuando era alcalde, ella alcaldesa hace 400 años, yo creo que no había llegado Colón a América, y ahora le revivieron esos muertos, absolutamente ilegal, y eso prescribió, ni siquiera es cierto, eso se documentó en su momento, pero ahí está. O sea, esa espada de Damocles está, y algo muy importante, el narcotráfico. El narcotráfico bajo el lema del presidente, bajo el eslogan oficial del presidente de abrazos y no balazos, que hay que respetar en todo momento a los criminales. Esa es su política oficial, dicha casi todos los días en su tribuna de la mañana, porque él habla todos los días en la mañana. El narcotráfico ha permeado la sociedad mexicana en 5 años, como no había ocurrido nunca antes. Hay en 5 años 165,000 asesinatos por parte del narcotráfico, según el gobierno, según las organizaciones civiles, es muchísimo más. Entonces, en las elecciones del 21, en las intermedias, en los lugares más apartados, el narcotráfico iba, agarraba a los operadores electorales, los secuestraba y los soltaba 3 días después. En las ciudades ocurre menos, pero no estamos en México el 18. Yo soy particularmente pesimista. Creo que el populismo llegó a México para quedarse como se ha quedado en casi todos los países donde llega el populismo, el nacional populismo castrochavista. Creo que llegó para quedarse un rato y ese es el panorama que yo veo a partir de todos estos hechos objetivos que te he comentado, y los subjetivos son la alegría que ha despertado Xochitl Gálvez, que eso, la alegría, pues no creo que se coma, ¿no? Gabriel, quiero ir con usted, nos somos de Argentina, porque Milei también se ha pronunciado en contra de la dictadura cubana. Entonces, ¿cómo cree que afectaría las relaciones con Cuba la victoria de la ultraderecha en Argentina, y cómo es la relación actual para los que no lo sepan? Bueno, la relación actual es de afinidad, de alineamiento con la dictadura cubana, más allá que Argentina sea distinto su sistema político, en un gobierno que me imagino va a ser de otro signo político a partir del 10 de diciembre de este año. Cuba, la dictadura cubana, claramente va a perder un aliado. En el caso de Milei, va a tener ese estilo así confrontativo, de denuncia, quizás un poquito más moderado, quizás un poquito más agresivo, o más agresivo, porque no creo que fuera agresivo, con la calle Pou, que ha sido simplemente directo en sus intervenciones. Yo me lo imagino a Milei con una posición más dura, menos diplomática, pero no sé si eso va a ayudar a un cambio, a un reclamo de cambio en Cuba, ¿no? Porque obviamente en América Latina principalmente hay gobiernos variopintos, y lo que creo es que gobiernos de distinto signo político, pero con gobernantes democráticos, son los que deberían unirse más allá de sus diferencias, en reclamar algo que es elemental para nosotros, ¿no? Que es tener autoridades democráticamente electas, ¿no? Me parece que ningún gobernante que simpatiza o es complaciente con la dictadura cubana se animaría a decir que en su país quiere un régimen de partido único, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el Frente Amplio Uruguayo, que es una coalición como de 25, 30 partidos, entre ellos el Partido Comunista, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que son organizaciones que simpatizan y apoyan a la dictadura cubana, pero nadie ahí está diciendo queremos para Uruguay lo mismo que Cuba. De hecho, han surgido voces que dicen todo lo contrario. Precisamente como conocí Cuba, no quiero eso para Uruguay. En el caso de Argentina, claramente va a perder Cuba un aliado. Yo desde Cadal preferiríamos un gobierno que reconozca a nuestros colegas en Cuba a través de nuestra embajada en La Habana, como seguramente la dictadura cubana
en su embajada en Buenos Aires va a mantener vínculos con opositores al gobierno que venga en la Argentina y tender puentes con otros gobiernos, pienso el de Chile, pienso otros más, que trabajen en la misma línea para reclamar cuestiones de sentido común, ¿no? O sea, en nuestros países se protesta y se protesta mucho. Si en nuestros países se encarcelara como se encarcela en Cuba, la mitad de la población estaría presa y eso es imposible, ¿no? Entonces, en cualquier caso, Cuba con Argentina va a perder un aliado a partir del 10 de diciembre próximo. Estamos hablando de más de 1.000 presos políticos en Cuba. Ya para terminar, rápidamente, ¿qué es lo mejor para Argentina? O sea, ¿qué partido le parece a usted, con toda la información que tiene, que es mejor en estos momentos? ¿Y quién piensa que va realmente, efectivamente, a tomar la presidencia? La verdad no puedo responderle eso. Sería muy soberbio de mi parte predecir el comportamiento del electorado en octubre próximo y eventualmente sí, si hay un balotaje, sería mucho más preciso con las dos opciones que queden. Lo que creo es que va a haber un cambio de signo político en la Argentina, ya sea con Patricia Bullrich o con Javier Milei. La misma pregunta para usted, Rubén, en México. Creo, insisto, muy rápido, el gobierno reparte $500 mensuales a las familias mexicanas, sin ningún tipo de encuestas, simplemente regala ese dinero. Estamos hablando de 39 millones de hogares en México, según la encuesta del INEGI más reciente. Este clientelismo le asegura al presidente, gana con 18 millones de votos, el presidente tiene 15 millones de votos cautivos desde 2006, te he explicado algunas otras veces, en 2006 perdió con 15 millones de votos, en 2012 perdió con 15 millones de votos, en la revocación de mandato ganó 15 millones de votos y en las intermedias del 21 ganó 15 millones de votos. En el 18 ganó con 30 millones de votos, o sea, 15 millones más que salieron de la clase media cauta, de la clase media frívola, de la clase media que cuando está recibiendo dinero, recibiendo las bondades de la democracia, se olvida y vota por este tipo de personajes. Ese es el panorama que existe en México. Yo creo que la planadora del gobierno, cómo está funcionando, con 22 estados para él funcionando, con el Estado funcionando para él, con el narcotráfico teniendo una cercanía y trabajando, como se ha visto, con el gobierno, o por lo menos con sectores del gobierno, para no ser tan específico. Creo que el panorama es muy claro. Creo que el presidente puede mantener el poder. Digo el presidente porque es un tutelaje lo que va a hacer con esta Claudia Sheinbaum. Y ese es el panorama que veo. Ojalá, es mi idea. Soy un demócrata, soy un liberal, soy un emigrado, soy mexicano por elección. ¿Qué más quisiera? Voy a apoyar con todo lo que pueda a Xochitl Gálvez, con mi afán, con mi voto, con mis textos y ojalá que cambie, pero mi panorama es ese. Como periodista, mi deber es decir las cosas de la manera más objetiva posible. Muchísimas gracias, así lo ha hecho Rubén, Gabriel, por su tiempo y estamos en contacto. Vamos a ver qué sucede. Deseo pues, lo mejor a ambos países. Gracias, a la orden. Muchas gracias, a las órdenes.